Ok. Quiero invitarlos a que nos dispongamos en las manos del Señor antes de leer este capítulo 35. Amado Dios y Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro Padre, eres nuestro Señor. Y gracias porque nos permites llegar hasta la presencia tuya con el propósito de escuchar tu voz. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, por este capítulo 35 que has dispuesto para estudiar en esta noche. Esta noche te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a cada uno a estar atentos a la voz tuya a través de tu palabra y por la obra de tu Santo Espíritu en nosotros. Bendecimos tu nombre, oh Dios, nos encomendamos a tu cuidado en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces al capítulo 35. Voy a leerlo todo, estos 28 versículos. Y dice: disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda, con quebrantamiento caiga en ella. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja? Se levantan testigos malvados de lo que no sé, me preguntan, me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso. Como lisonjeros, escarnecedores y truhanes crujieron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa. Ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo, porque no hablan paz, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Ensancharon contra mí su boca, dijeron: ea, ea, nuestros ojos lo han visto. Tú lo has visto, oh Jehová. No calles, Señor, no te alejes de mí. Muévete y despierta para hacerme justicia. Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová Dios mío, y no se alegren de mí. No digan en su corazón: ea, alma nuestra. No digan: los hemos devorado. Sean avergonzados y confundidos a una los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa. Y digan siempre: sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Este salmo es una plegaria de David pidiendo ser librado de sus enemigos, pero encontramos allí algunas expresiones contra sus enemigos que de pronto nos motiven a cada uno de nosotros a decir: oiga, o sea que yo puedo pedirle a Dios lo malo para mis enemigos. Recientemente hablaba con alguien y le decía: usted ha motivado un caudal de oraciones por usted y muy probablemente algunos estarán pidiéndole a Dios que algo malo le pase para que se cumpla lo que en su corazón está sintiendo.
Y de pronto muchas veces a nosotros también nos podría pasar que pedimos, Señor, que se haga tu voluntad, pero en lo profundo de nosotros estaremos pensando, y ojalá que le pase algo en el carro cuando vaya para que se cumpla la voluntad del Señor rápidamente, pero es la voluntad mía, no la voluntad del Señor. Sin embargo, hay que recordar el contexto de la historia en la que podría estar David en el momento de escribir este salmo. Y vamos a notar a lo largo, y quizás lo notaron en la lectura, que David reconoce la soberanía del Señor. Él no está confiado en sus propias fuerzas. Y algo faltaba, sí sabía. En el capítulo 24 de Primera de Samuel, todo el capítulo 24 tiene esa historia de uno de estos episodios que muestran claramente el sentir que había en David. Iba a leer el capítulo 24, pero quizás me extienda mucho, se los dejo de tarea. El versículo 14 y 15, después de que, recordemos, Saúl estaba con su gente allí en aquella cueva, y David entra con los suyos también en su estado de perseguido, y corta del vestido de Saúl un pedazo, y al final dice versículo 14 y 15, ¿tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Es importante notar que la actitud de David, siempre que recordamos la historia, era o fue una actitud de aceptar la voluntad de Dios. Recordemos que él había sido ya ungido de parte de Dios a través de Samuel, y quizás muchos alrededor de él, o quizás no, recordamos muchos alrededor de él cantando vítores que Saúl había matado a sus miles y David a sus 10,000, y quizás exaltando la figura de David, pero él mismo nunca se tomó nada por sus propias manos, nunca usó de su poder de guerrero, nunca usó quizás de su capacidad y del respaldo de pronto de algunos que estaban alrededor de él, sino encontramos en este texto de Primera de Samuel 24, diciéndole David a Saúl, Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y notamos que fue la actitud siempre de David, dejar todo en las manos de Dios. Quizás si de pronto mientras leíamos el capítulo 35, usted estuvo pensando, uy, cuando acabe la reunión voy a hacer esta misma oración por tal persona. Uy, se me vino a la mente el hermanito aquel que me miró de tal manera que días y me dijo tal cosa. No es la forma de actuar de David. Notamos que él delante de Dios, descubre lo que hay dentro de sí, pero su actitud siempre estuvo en estar sometido a la voluntad de Dios. Vuelvo a leer lo que dice aquí en estos versículos de Primera de Samuel 24. Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda
de tu mano. Recordemos que siempre en Saúl hubo un instinto no de venganza ni siquiera, sino asesino contra David. En los comienzos, recordemos, mientras David tocaba su arpa, como cogió Saúl su lanza y se la tiró no para hacerle una advertencia, sino para matarlo. Y ese era el conocimiento que David tenía de quien era su principal enemigo. Y muchos otros alrededor defendiendo la causa de quien era el rey en ese momento. Y siendo quizás empujado por la gente que estaba siguiéndole a él a tomar la vida de Saúl, dijo, no, él es el ungido de Jehová. ¿Cómo voy a levantar yo mi mano contra el ungido de Dios? Y notamos entonces, ya entrando en el texto del Salmo 35, los primeros versículos: disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Yo quisiera que miremos estas expresiones de los enemigos de David no como personas, sino como situaciones, como circunstancias. Cada uno de nosotros en nuestro caminar cristiano tenemos situaciones adversas. Puede ser personas, pero que usa el enemigo para atacarnos en cualquiera que sea la situación en la que estemos. Puede ser en el ministerio, puede ser en cualquier tipo de actividad que desarrollamos. Puede ser una cosa sencilla o puede ser una cosa compleja. Pero de cualquier manera, situaciones, circunstancias y personas que el enemigo utiliza contra nosotros. Y he dicho recientemente que muchas veces nosotros oramos al Señor y decimos, voy a dejar eso en las manos del Señor. Pero creemos que el Señor necesita la ayuda nuestra y nosotros empezamos a obrar, a actuar y a hacer lo que de nuestra parte creemos que debería ser la voluntad de Dios. Y mire la actitud de David, un guerrero, hombre valiente, ungido de Dios, con capacidad de pronto de tomar la situación por sus propias manos, pero dice, disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Él podría haber dicho, Señor, dame tu unción para ir a pelear esta batalla, para ir a acabar con este enemigo, para ir a destruir esta persona o estos enemigos que yo tengo. Pero él dice, levántate en mi ayuda. Y él quiere escuchar de parte de Dios a través de la forma en la que Dios obre. Quiere escucharle decir, yo soy tu salvación. Hermanos, creo que a nosotros nos falta mucho de esa actitud de David, de reconocer realmente que quien pelea las batallas por nosotros es el Señor, y de que el Señor no necesita ni de mis discursos, ni de mis acciones, ni de mis actuaciones para resolver ninguna situación. Si la dejamos y la encomendamos en las manos del Señor, Él es Dios todopoderoso, que puede resolver de la mejor manera
seguramente no de la manera en que yo quisiera, pero seguramente de la mejor manera, cualquiera que sea la situación en la que podamos estar. ¿Queremos nosotros escuchar de Dios, yo soy tu salvación? ¿O quizás queremos que solamente el Señor sea nuestro siervo que hace lo que yo le exijo, o le pido, o le reclamo que haga? Es el Señor el que se levanta en nuestra ayuda. Y muchas veces necesitamos paciencia, confianza en el Señor para esperar que Él realmente sea quien pelea nuestras batallas, que sea Él realmente el que hace y resuelve la situación en la que podamos estar. Versículos 4 al 6. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo y el ángel de Jehová los persiga. Notamos aquí pues que hay una expresión de parte de David pidiendo que quienes le buscan o a él para matarle sean avergonzados y confundidos. Los que le están buscando a él e intentando hacerle mal, que sean rezagados y avergonzados. Como el tamo delante del viento, sabemos que el tamo son como esas cascaritas volátiles que un soplo las puede mandar lejos, sin ningún tipo de poder. Y que esos enemigos que buscan su vida, que intentan hacerle mal, sean acosados por el ángel de Jehová. Hermanos, esos que buscan nuestra vida y que intentan nuestro mal, quiero que los veamos, como ya decía, como circunstancias del enemigo para hacernos daño. Muchas veces puede ser una aflicción, una enfermedad, un conflicto intrafamiliar, un conflicto laboral. Y cuando nosotros vemos el conflicto, la situación, el enemigo más grande que el Dios nuestro, es cuando nos acongojamos y cuando creemos que hay una sin salida. Pero cuando esas cosas las ponemos en las manos de Dios y sabemos que nada de eso va a poder afectarnos, y sobre todo en nuestra relación y en nuestra comunión con el Señor, y mucho más y mucho mejor en nuestra salvación y en nuestra seguridad de una morada eterna en los cielos, ya podemos dar por hecho que esas situaciones han quedado rezagadas, han quedado avergonzadas, como dice aquí el texto. Pero lo más importante es que nuestra confianza esté puesta en Dios, que no seamos nosotros los que estemos tratando de resolver a nuestro modo y de nuestra manera esa circunstancia que nos está agobiando, ese enemigo que nos está asediando. Yo creo que en algún momento, no sé si muchos de nosotros, algunos de nosotros o todos nosotros, nos habremos sentido en un momento de persecución por circunstancias de la vida como estaba David, errante, intranquilo, quizás sin poder dormir bien porque estaba
pendiente de en qué momento llegaban los enemigos a matarle. Y en esos momentos es cuando nosotros necesitamos poner realmente toda nuestra confianza en el Señor. Sabiendo que cualquiera que sea esa circunstancia, si confiamos en el Señor, no va a prosperar. Y quiero aclarar que no estoy hablando aquí de positivismo, de que no, de sanidad y de nada de eso, sino estoy hablando en el sentido espiritual. Cualquiera que sean esas circunstancias, van a ser avergonzadas, porque al final nosotros tenemos la vida eterna, tenemos esa ciudadanía en los cielos, tenemos la seguridad de que vamos a estar cuando este paso efímero que tenemos aquí en esta tierra, vamos a estar en una mejor forma, de una mejor manera, por toda la eternidad, al lado del Señor, en la presencia de Dios. Y yo no puedo decir cuál era el concepto de David en relación con Dios, pero lo que sí puedo ver a través de muchas expresiones que encontramos en el libro de los Salmos es que había una confianza plena y absoluta en un Dios todopoderoso, soberano, en quien él confiaba. Y hermanos, en ese mismo Dios todopoderoso podemos confiar cada uno de nosotros en cualquier circunstancia en la que estemos. Versículos 7 y 8. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda con quebrantamiento, caiga en ella. Y David está haciendo referencia a que lo que estaba pasando con él no tenía una razón de ser. Y no se está refiriendo a lo que pasó a raíz de su pecado, porque encontramos salmos que hablan específicamente de eso, de su aflicción, de su arrepentimiento por el pecado que cometió, pero aquí él está hablando es de la persecución de que estaba siendo objeto. No había razón de ser porque él no fue ni se postuló para ser rey. Dios lo eligió a él. Y fue Samuel el que fue a buscarlo de parte de Dios y a encontrarlo a donde él estaba para ungirlo. Y por esa causa, Saúl estaba persiguiéndole. Entonces él dice, porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Y estaba pidiendo en su plegaria David que las trampas que el enemigo estaba poniéndole, que se volvieran en contra del mismo enemigo, y la red que él escondió lo prenda con quebrantamiento, caiga en ella. Versículos 9 y 10. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él y al pobre y menesteroso del que lo despoja? Volvemos a encontrar aquí esta expresión reconociendo el poder, la soberanía de Dios. En el versículo anterior veíamos que él estaba pidiendo que los que le ponían trampas y esas mismas trampas que ojalá se volvieran en contra del mismo enemigo que estaba tratando de hacerle caer. Y entonces dice, mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación.
Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú? ¿Cuántas veces hemos dicho esta expresión en una oración nuestra? De corazón, reconocer que no hay otro como nuestro Dios. Quizás lo cantamos, pero no sé cuántas veces lo expresamos desde lo profundo de nuestro corazón. Reconocer que no hay otro como nuestro Dios, en quien podemos alegrarnos, en quien podemos regocijarnos por la salvación que nos ha dado. Y no solamente por la salvación, por lo que día a día hace por cada uno de nosotros. ¿Quién como tú, oh Dios, por la forma en que se ocupa de las necesidades de cada uno de nosotros? ¿No es cierto que nosotros también podemos y tenemos razones para hacer una expresión como esta? Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él y al pobre y menesteroso del que le despoja? Versículos 11 al 13. Se levantan testigos malvados, de lo que no sé me preguntan, me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Esta expresión de David nos muestra una situación que causa mucho dolor. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Eso de que cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿han escuchado ese dicho? Yo creo que a muchos de nosotros eso mismo nos ha pasado y es lo que siente David aquí. Oiga, me vestí de cilicio cuando ellos se enfermaron, afligí con ayuno mi alma y esos se convirtieron en testigos malvados que le devolvieron mal, le hicieron mal por el bien que él les había dado y eso causó aflicción en el alma de David. Eso duele mucho cuando uno hace el bien a otra persona, le ayuda y esa persona se viene en contra y como dicen por ahí coloquialmente, le pega la puñalada por la espalda. Eso duele mucho porque hiere los más profundos sentimientos de una persona. Alguien tratando de hacerle el bien, tratando de acompañarle en su dolor, tratando de estimularle y esa persona devolviéndole maldad a cambio de ese bien. Versículos 14 al 16. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba. O sea, esas mismas personas que le causaron esa aflicción, las tenía en muy buena estima. Como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. De tal manera como el que se aflige por la muerte de su progenitora, dice que ese sentimiento lo había tenido por esas personas a quien él había querido ayudar o tenerlo dentro de sus afectos. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables y yo no lo entendía, me despedazaban sin descanso, como lisonjeros, escarnecedores y truhanes, crujieron contra mí sus dientes. Qué sentimiento más maluco, alguien alegrándose por el dolor que uno pueda tener.
Muchas veces lo vemos hasta entre nosotros mismos, como diciendo, ay, pero mire, a ese hermano le pasó eso porque es que vea que, mire que el Señor no se queda con nada. ¿Y quiénes somos nosotros para emitir un juicio contra otra persona? Y eso produce mucho dolor y era en el estado en el que David se encontraba en este momento y que lo llevaba a expresarse de esta manera. El versículo 17 dice, Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Eso quiere decir como, Señor, ¿usted se piensa quedar quieto solamente viendo lo que está pasando? Rescata mi alma de sus destrucciones, de mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. David está en tal estado de aflicción por todo lo que ve a su alrededor injustamente, como recordamos que lo decía ya. Esto no tiene nada que ver con algo que él había provocado, sino precisamente el motivo de su aflicción y del verse en esta situación es la injusticia por la que todo lo que ocurría alrededor de él estaba ocurriendo. Es decir, tan injusto todo que eso le producía mayor aflicción. ¿Hasta cuándo verás esto? Le dice David a Dios. Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. Al ver la obra de Dios, al ver el rescate de Dios que él estaba o por el que él estaba clamando. Versículos 19 al 21. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo, porque no hablan paz y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Ensancharon contra mí su boca, dijeron, ea, ea, nuestros ojos lo han visto. David pide al Señor que sus enemigos, o que él más bien no sea causa de la alegría de sus enemigos por la situación adversa por la que él estaba pasando, encontrarse como el ungido de Dios y correteado, afligido, escondido, perseguido para ser asesinado. Y lo que él le pide al Señor es que esos enemigos que le acechan no sean alegrados, no sean alegrados, que los que le aborrecen sin tener causa puedan tener una razón para estar alegres. Y dice, tú lo has visto, oh Jehová, no calles. Señor, no te alejes de mí. Muévete y despierta para hacerme justicia. Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Esta expresión de estos dos versículos muestran la verdadera confianza de David en la soberanía de Dios, reconociendo con los nombres de Dios, Jehová, Señor, Dios, en quien él tenía puesta su confianza. Dios mío y Señor mío, le dice. Tú lo has visto, oh Jehová, no calles. Señor, no te alejes de mí. Para mí, todo lo que encuentro a lo largo de estos 28 versículos de este capítulo 35 muestran una expresión desde lo más profundo del corazón de David. Afligido, creo que hasta lo máximo, casi como
sin fuerzas, y me hace pensar en muchas de las ocasiones en las que yo he estado en alguna aflicción por una situación económica, de pronto alguno de ustedes por una enfermedad, por una crisis en el matrimonio, por un problema con alguien en su familia, por una situación con un hijo. Clamar al Señor, Señor, no te alejes de mí, buscando la presencia del Señor y reconociendo en Dios su soberanía, su majestad, su poder, renunciando nosotros a lo que podamos hacer. Porque, insisto en lo que decía hace un momento, muchas veces creemos que Dios necesita mi ayuda para resolver la situación y queremos hacerlo a mi manera. Y sin decirlo así escuetamente, casi que le estamos diciendo a Dios, venga, pero la forma mejor de resolver eso es de esta manera en la que yo estoy actuando. Pero David lo que hace aquí es decir, muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Este muévete aquí no es el muévete que usamos nosotros en nuestro lenguaje, ¿no? Como yo puedes saber, muévase, sino que haga lo que es necesario hacer, que actúe para hacer justicia, porque enseguida él le reconoce a Dios su soberanía diciendo, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Hermanos, ¿reconocemos de verdad la soberanía de Dios? Esa práctica moderna de reclamarle a Dios alguna cosa no es para nada cercano a reconocerle a Dios su soberanía. Porque cuando yo le reclamo a alguien es como diciéndole, yo tengo derecho de esto. Cuando quien es soberano es Dios, quien sabe cómo hacerlo de la mejor manera es Dios. Y sigue diciendo en el versículo 24, júzgame conforme a tu justicia, Jehová Dios mío, y no se alegren de mí, no digan en su corazón, ea, alma nuestra, no digan, le hemos devorado, sean avergonzados y confundidos aún a los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. El salmista está en algunas ocasiones repitiendo este tipo de expresiones que salen de lo más profundo de su corazón en cuanto a la vergüenza para quienes están acechándole. Y nosotros podemos estar seguros de que todas las dificultades alrededor, todas las artimañas del enemigo y lo que él usa para debilitarnos, ya está vencido, ya ha sido avergonzado. Porque la palabra nos enseña que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículos 27 y 28. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Miren, hermanos, ver la obra de Dios cuando nos permite salir triunfantes, y triunfantes no es en relación con lo que humanamente podemos ver como triunfantes. Triunfantes es gozosos en medio de las circunstancias. Que el propósito de Dios se esté cumpliendo en cada uno de nosotros. Sea exaltado Jehová, dice David. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa. Y digan siempre,
Sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Dije en varias ocasiones a lo largo del estudio de esta noche que no viéramos estos enemigos de David como las personas y no pensáramos en nuestra cabeza en nombres de adversarios nuestros con nombre propio en quien pudiéramos hacer oraciones similares pidiendo que sean acabados, destruidos, avergonzados. Hermanos, y la razón es muy sencilla. Mire lo que nos dice la palabra de Dios en relación con esto. Mateo capítulo 5, versículo 44. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En la historia de David encontramos que él tuvo estas expresiones que encontramos aquí en el capítulo 35 del libro de los Salmos. Pero su actuación no tiene nada que ver con lo que nosotros pudiéramos estar pensando en que tenemos derecho a ser vengativos, tenemos derecho a hacerle lo malo a una persona que esté tratando de hacernos lo malo. Porque la venganza en la cultura antigua estaba permitida. Pero aquí el Señor nos dice, aunque estaba permitido aborrecer al enemigo, el Señor dice, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso en relación con las personas. Por eso los invitaba a ver a esos enemigos de los que David habla, de ser avergonzados, como situaciones, como circunstancias, como las armas que el enemigo usa y artimañas que el enemigo usa para ir contra nosotros. Pero por las personas que de alguna u otra manera hacen algo malo contra nosotros, lo que nos corresponde es amarlos, es bendecirlos, es hacerles bien, es orar por ellos. Romanos capítulo 12 también nos habla de esto. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. También nos manda el Señor a través del apóstol Pablo en su carta a los romanos a bendecir a los que nos persiguen. Nunca a maldecirlos. Y en el texto anterior, a orar por ellos. Y aún más, en la carta a los romanos, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Quizás como conclusión, encontrarnos en la situación en la que pudo encontrarse David, física y emocionalmente. Es probable que ninguno de nosotros haya pasado por ahí, por una situación así. Pero en circunstancias quizás de presión, pudiéramos decir, parecidas, en conflictos, inclusive muchas veces entre hermanos, tenemos que dejar lugar a que sea Dios, el Señor,
el que actúe. De parte nuestra, lo único que tenemos como responsabilidad es buscar estar en paz con todos los hombres. En lo que tiene que ver con nosotros, lo que tenemos que hacer es no pagarle a nadie mal por mal, que si me la hizo, yo se la respondo doble. Antes, por el contrario, procurar lo bueno delante de todos los hombres. No es fácil, no es fácil, pero es lo que la Biblia nos manda a hacer. Versículos 20 y 21 de la carta a los Romanos, capítulo 2. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Tremendo, después de leer las expresiones de David en ese Salmo 35, y quizás alguno de nosotros estar pensando en que podíamos hacer una oración esta noche por alguien así en especial, encontrarnos con lo que nos manda la palabra del Señor en relación con alguien que pudiéramos considerar mi enemigo. Si tiene hambre, invítele a comer. Si tiene sed, invítele una gaseosa. Haciendo esto, vergüenza amontonará sobre su cabeza. Y nos invita la palabra del Señor a no dejarnos vencer de lo malo, sino a vencer con el bien el mal. Esas situaciones de enemigos acechándonos, de personas hablando mal de nosotros, de personas deseando que nos vaya mal, deseando que las cosas no caminen como quisiéramos, generan muchas emociones. Pero ojalá que podamos decir como David, versículo 1, disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Leí los primeros versículos de este capítulo 35. Que de verdad cada uno de nosotros podamos dejar en las manos del Señor cualquier cosa que esté afligiéndonos, cualquier cosa que sintamos que alguien está haciendo contra nosotros. El Señor tiene el poder para resolver las cosas no como usted y yo quisiéramos, sino en su soberanía, en su misericordia, en su gracia y en su sabiduría. Sabiendo que, como nos enseña la palabra, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, y esto es a los que son llamados conforme a su propósito. Hermanos, que el Señor nos ayude, que cualquiera que sea la circunstancia que estemos viviendo, podamos entender que es el Señor el que pelea por nosotros. Que podemos confiadamente, como lo hizo David, dejar todo en manos del Señor. Creeríamos que con esta oración David era un hombre rencoroso, vengativo, pero lo vemos en la actuación que no fue así. Que lo que él hizo siempre fue dependiendo de Dios y obrando en misericordia. Que el Señor nos ayude. Amado Dios y Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios todopoderoso y soberano, porque tú quieres ocuparte de todas las cosas que nos podrían estar afligiendo, de todos esos enemigos que el enemigo utiliza para afligirnos. Ayúdanos, Señor,
a dejar que seas tú quien peleas esas batallas por nosotros. Que seas tú quien nos ayudas muchas veces con nosotros mismos, con situaciones de nuestro carácter, muchas veces con otras personas que están a nuestro alrededor, que nos afligen, muchas veces con circunstancias de la vida que también nos afligen y quizás nos agobian. Ayúdanos, Señor, a descansar en ti, a dejar todo en tus manos, para que así podamos cantarte a ti con regocijo, con júbilo, libres de todas esas presiones y de todas esas emociones que a veces nos cargan, nos afligen y nos entristecen. Ayúdanos, oh Dios, a vivir una vida que te agrade a ti, manifestando el gozo del Espíritu Santo en nosotros. Que así podamos también, obedientes a la palabra tuya, estar siempre gozosos. Te alabamos, oh Dios, te glorificamos, dejamos todas nuestras cosas en tus manos, dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Amén, hermanito. Dios te bendiga. Gracias, hermano Saúl. Amén, amén. Señor les bendiga. Gracias. Buenas noches Buenas para noches. todos, hermanos. Les bendiga. Chao, chao. Buenas noches, Sí. hermanito. Que Dios me los bendiga, que estén bien. Feliz noche para todos. El Señor los bendiga y los guarde. Cuando el Amén. hermano Jorge se vaya, nos vamos todos. ¿Ah, sí? Ahora soy yo el que tengo el control. Mañana, hermanos. Señor los guarde. ¿Eres tú? Ajá.